a los que se encuentran o se van a conectar en las redes sociales. Bienvenidos. Dios tiene una palabra para usted hoy y la bendición que hoy recibas te va a servir en estos tiempos de dificultad. Bueno, entonces, como les hablaba, ¿ya lo tenemos todos? Bueno, dice así la palabra del Señor del versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habló en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Esto lo pueden encontrar también en Isaías capítulo 9. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasemos al versículo 23. En la parte del 17 al 22 está el llamamiento de los discípulos, los nombres de los discípulos. Pero para ganar un poquito de tiempo, vamos al versículo 23. Dice: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de ¿qué? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Bueno, ¿qué dice ahí? Hoy vamos a mirar el reino de Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es el reino de Dios? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir cuando habló del reino de Dios? Y lo importante en esta mañana es que entendamos realmente el significado y lo que Jesús, o el mensaje de Jesús, cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y tenemos muchas cosas. Esto es un tema muy amplio, es un tema muy largo, porque está relacionado con diferentes temas de la vida. Y el reino de Dios, en lo que vamos a ver hoy, es realmente qué es el reino. Para entrar en materia, miremos qué es un reino. Así, o sea, hablemos terrenalmente. ¿Qué es un reino? ¿Sí? Un dominio, un gobierno, un territorio. Digámoslo que si lo traemos a nuestro país, pues nuestro país, un país que comprende un territorio. Pero ese territorio, ¿qué tenía? Digamos, miremos otro aspecto. Cuando Jesús, vamos a ubicarnos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿quién gobernaba? Los romanos. Los romanos en ese momento eran los que dominaban el mundo. Tenían un territorio muy grande. Pero ese territorio, esa nación Roma, ¿qué tenía? Un rey, un faraón, un emperador. Había un gobernante. Ese reino tiene un rey
y tenía una ¿qué? Una constitución, tenía leyes. Los romanos hacían muchas partes de las leyes que hoy tienen muchos países. Ahora, ¿qué tiene el rey? Está el reino, el rey, la constitución, y habían ¿qué? Habitantes. El reino, el rey, la constitución y los habitantes. Resulta que Roma, para ese tiempo, cuando invadía un territorio, cuando conquistaba tierras, uno de los aspectos importantes que a mí me ha llamado la atención es, enviaban un embajador a ese territorio conquistado. El trabajo de este embajador era que las personas conquistadas adquirieran las costumbres de ellos, el idioma de ellos, o sea, traerlos a la cultura romana. No importaba de dónde venían, sino que era un trabajo que hacía el embajador de cambiar la mentalidad de esa persona y convertirlo en un romano. Tremendo. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Jesús? Pues lo que tiene que ver con Jesús es que Jesús en ese tiempo que estaba en Roma y que fue que Jesús estuvo. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos que les habla del reino? Porque los discípulos conocían del reino de Roma, de cómo Roma gobernaba, de cómo Roma estaba organizada y todo. Y por eso Jesús les dice y les habla que el reino de Dios. Porque usted sabe que hay un reino ¿qué? Terrenal, y hay un reino ¿qué? Celestial. Inclusive Jesús, cuando está siendo indagado, cuando lo van a crucificar, él dice: mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de esta tierra, ya hubiera gente que estuviera peleando por mí y no me estuvieran acusando los judíos como lo están haciendo. Entonces, mis hermanos, lo que Jesús hace aquí, óigame bien, es inculcarle a los discípulos que el reino que ellos conocían, que era ese reino terrenal, había un reino que era semejante, pero que no era de esta tierra, sino era que venía del cielo, y que venía ese reino, venía en Cristo Jesús. Entonces Jesús lo ubica. Miren ustedes lo importante. Jesús ubica a los discípulos y les está diciendo: ustedes conocen toda la armazón de Roma, pues traigo un reino, porque en el reino terrenal también va a haber un reino celestial. El reino de Dios va a ser instalado en el reino terrenal. Juan el Bautista, cuando vino, miremos Juan 3:2, Mateo, y diciendo ¿cómo comenzó el ministerio Juan el Bautista? Arrepentidos, dice, y diciendo: arrepentidos porque el reino de ¿qué? De los cielos se ha acercado. Luego, cuando aparece Jesús es bautizado, es llevado al desierto, allí es tentado por 40 días, termina los 40 días de ayuno y ahora comienza el ministerio Jesús. Mire qué importante esto para los que ponen gente a veces en ministerios o mandan a gente. ¿Cuándo comenzó Jesús un ministerio? Después de haber sido bautizado y de haber pasado 40 días de prueba. Bueno, un ministerio no es para cogerlo así como que me gustó, no. Y cuando Jesús sale del desierto, ahora comienza su ministerio. Él inicia diciendo lo mismo que dijo ¿quién? Juan el Bautista: arrepentidos. Miremos el versículo 17 del capítulo 4.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mi hermano, en este tema, por ejemplo, hay un estudio que yo tengo, tal vez en algún momento lo pueda, y es el reino de los cielos o el reino de Dios y el reino de Satanás. Y ahí hay una comparación. Como usted ve cómo el reino de Satanás, él también tiene un reino y él también tiene una organización, pero el reino de los cielos en el que nosotros estamos es mucho más poderoso. Y el reino, y por eso, óigame bien, cuando Jesús viene, trae el reino de los cielos para instalarlo ¿dónde? En la tierra. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en la tentación? Le dijo: si me adorares, dice que lo subió a un monte alto y le dijo: si me adorares, te daré todos los reinos del mundo. La respuesta de Jesús lógicamente fue ¿cuál? La palabra dice que solo a Dios adorarás y a Él ¿qué? Servirás. Porque muchos adoran, pero no sirven al Señor. Y Jesús dijo las dos cosas completicas. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. Eso también para decir que mucha gente le sirve al mundo, pero al quien debemos que servirle es a Dios. Mire, y cuando Jesús instala esto, el reino de los cielos en medio del, o sea, vamos a ponerlo en otra palabra, el reino de la luz se instala ¿dónde? En el reino de las tinieblas. La luz viene y dice que las tinieblas no prevalecen sobre la luz. El reino es, digamos, ¿y qué es el reino? O sea, Jesús trajo el reino. Pero cuando tú recibes a Cristo, lo vamos a ver un poquito más adelantico, pero yo le adelanto un poco. Cuando tú recibes a Cristo, estás recibiendo, porque el reino de los cielos o el reino de Dios tiene ¿qué? Un rey. ¿Quién es el rey? Cristo. Tiene una, bueno, voy a hacerle con lo que hablé de Roma. El reino de Dios tiene un rey. ¿Qué más tiene el reino de Dios? Una constitución. ¿Cuál es esa constitución? La Biblia. Digamos la palabra. Aquí están este es el manual de vida del ser humano. Aquí están las leyes, normas, decretos, todo, cómo debe vivir el ser humano y cómo debe agradar a Dios el ser humano a través de su palabra, no a través de lo que impone el mundo y la sociedad. Entonces ya tenemos el reino y tenemos un rey. ¿Ok? Ahora tenemos la constitución. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos? Unos ciudadanos, ¿que son quiénes? Nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Pero díganlo con alegría, con gozo. Tenemos un pueblo, el pueblo de Dios. Amén. Esos son los ciudadanos del reino de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tenemos? Ya tenemos el rey, tenemos el reino del rey, tenemos la constitución, tenemos los ciudadanos. Y más adelante vamos a ver quiénes son los embajadores de este reino. Ahora ya voy más adelantico, pero ahorita espéreme ahí, mientras yo aquí pongo algo, no vaya a ser que de pronto por ahí le dé por sonar. Entonces, mis hermanos, cuando tú recibes a Cristo, usted entra en el reino ¿de quién? De Dios. O sea, sobre usted hay una autoridad ya. El rey tenía una autoridad que delegaba sobre sus súbditos. Cuando tú recibes a Cristo,
recibes la autoridad de Cristo. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo muere, Él nos devuelve la autoridad que había sido perdida en el Edén, y ahora tú tienes autoridad sobre un reino terrenal y un reino de tinieblas. Denle la gloria. Alábelo al Señor. Entonces, mi hermano, yo le pregunto, la palabra dice que Él nos sacó del reino ¿de dónde? ¿A dónde nos trasladó? ¿Dónde estás? Ah, pero ¿por qué algunos se callaron? Ojo, ¿por qué algunos dudaron? ¿Dónde estás? En el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino de la luz. Y tienes un rey. ¿Quién es ese rey? Cristo. El reino de las tinieblas ya fue derrotado. ¿Por quién? Por el reino de la luz, el reino de Dios. Y tú eres ciudadano. Por eso yo le digo a mi hermano, ¿alguna vez pensó o simplemente es el cuento de yo estoy en el reino de los cielos? ¿Sabe qué es el reino? ¿Sabe que tienes autoridad? ¿Sabe que eres privilegiado? ¿Sabes que cuando el Señor te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de la luz, te cambió de posición? O sea que ya eres derrotado. Aquí no eres derrotado, porque estás con el Rey que triunfó en la cruz. Y cuando Cristo triunfó en la cruz, a sus hijos, a los que le creen, le reciben, a ellos les da autoridad sobre todos los males, lo que sea del mundo. ¿Qué le dijo a los discípulos cuando los mandó de 2 en 2? Vayan, miremos Mateo. Esta mañana estuvimos mirando un poquito 10, miremos un momentico 10:2 ahí me parece que ese es. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Sobre quién? Sobre espíritus, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, mi hermano. Ese es el reino de los cielos. Es el reino que Dios nos ha dado. Es donde tú gobiernas. Es donde tú tienes autoridad. Es donde tú puedes enfrentar las cosas. Pero necesitas, o las adversidades, pero necesitas saber en dónde está. Porque si usted recibió a Cristo, pero usted, vamos al versículo 23, que Dios me muestra algo. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicó Jesús del reino? El evangelio. Usted puede haber recibido a Cristo, mi hermano amado, pero si no has creído en el evangelio, si todavía no vives conforme al evangelio, ¿en cuál reino está? Porque para yo vivir en el reino del evangelio, tengo que cumplir con las leyes y los mandamientos de estas sagradas escrituras, que son la constitución del reino de Dios. Observe bien, mi hermano. Si usted es de los que todavía no te has humillado, no te has quebrantado, no has entregado tu vida, no has rendido tu vida a Cristo, ¿podrás estar en el reino de los cielos? Si en tu corazón todavía hay murmuración, no has perdonado, no vives en santidad, todavía piensas como piensa el mundo, te agradan algunas cosas del mundo, ¿en cuál reino estás?
No te engañes, no estás en el reino de Dios. Estás en el reino de las tinieblas todavía. Y por eso muchas veces tu clamor no responde, porque no tienes autoridad, porque la autoridad viene del Rey. Y cuando yo vivo en el reino de Dios, el Rey me delega la autoridad y ya me la delegó en la cruz para yo poder enfrentar al enemigo cuantas veces se levante, ya sea por enfermedad o lo que sea, en el nombre de Jesús. Alábalo, mi hermano, alábalo. Sí, mi hermano. ¿Alguna vez te preguntaste qué es el reino de Dios? ¿Alguna vez pasó por tu mente y decir qué es realmente el reino de Dios? ¿Alguna vez pasó por tu mente decir de qué habla Jesús? ¿A qué se refiere con el reino? Es ese lugar, es esa posición que tú estás con respecto a Dios. Porque el reino de los cielos, yo entro al reino de los cielos, al reino de Dios, ¿a través de quién? De Cristo. Ese es mi rey. Ese es mi amigo. Ese es el que dio todo por mí. Ese es el que entregó su vida por mí y por ustedes. Es el que tiene la autoridad. En Hebreo dice que el Padre le delegó ¿qué? Toda la autoridad. Y que Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Habrá un rey mejor en la tierra que el Rey Jesús? ¿Podrá haber habido en el mundo, en toda la humanidad, un rey mejor que Cristo? Han habido muchos reyes en el mundo y muchos hoy se creen reyes, pero no ha habido un rey como el Señor Jesucristo. Y no sé por qué la gente, en vez de acercarse y venir al reino de los cielos, se aleja para el reino de las tinieblas. Y no sé por qué la gente, que busca la gente en el reino del mundo. Si el rey del mundo es ¿quién? Es Satanás. ¿Qué ofrece Satanás? Ofrece tristeza, enfermedad, ofrece pobreza, miseria, ruina, escasez. Eso es lo que ofrece el rey de las tinieblas. Te ofrece pecado y te hace ver que el pecado es dulce, pero la final es amargo. Ese es el rey que gobierna este mundo, el de la avaricia, el de la codicia, el de la violencia, el del rencor, el del odio. Ese es el rey de este mundo, el que divide, el que causa tragedia, y de los que uno le da tristeza, muchos están aferrados. El mundo tiene un rey que se llama Satanás y está gobernando y gobernará hasta la venida de Cristo. Pero nosotros estamos en este mundo, pero el reino de nosotros no es de este mundo, porque el reino de nosotros es el reino de Cristo. Y en el reino de Cristo yo tengo autoridad para enfrentarme al reino de las tinieblas en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Esa es la verdadera vida. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. ¿Te has pensado qué es eso? Jesús se refería no a los que duermen en las sillas, no a los que vienen de turistas, no a los que aparecen de vez en cuando. Habla de aquellos que se postran, que piden, que ruegan, que se doblegan, que doblaron su cerviz, que quitaron su orgullo y su vanidad y se postraron. Esos son los que arrebatan el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos sí tenemos contiendas. Claro que sí. En el reino de los cielos, usted está en el reino de los cielos, puede tener enfermedad, pero tú sabes que tu rey gobierna
que tu Rey Jesús gobierna, que tu Rey Jesús sana, que tu Rey Jesús libera, que tu Rey Jesús da libertad, que tu Rey Jesús te saca de toda dolencia, te saca de toda postración, te saca de todo dolor y amargura. Ese es el Rey que tú tienes. Tú no tienes un Rey diferente. Alábalo, alábalo, mi hermano. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y está entre vosotros. Pero ¿qué estás haciendo en el reino? Yo creo que en el reino no están en el reino de Cristo, en el reino de Dios no están los cobardes. No. En el reino de Dios no están los perezosos. En el reino de Dios no están los débiles. En el reino de Dios están los que permanecen firmes, los que creen en Jesús, los que tienen fe, los que dicen vamos para adelante. Amén. En el reino de Dios no hay débiles. Y si alguno estuviera débil, ¿qué dice la palabra? Dios lo fortalece. Mi Cristo me levanta, mi Cristo me fortalece. Y puedo andar con la cabeza en alto, con el mentón erguido, porque Cristo es mi Rey y Él me dio la autoridad sobre las tinieblas. ¿Qué hacen cristianos temerosos de las tinieblas? ¿Por qué? Porque no están en el reino del cielo, no están en el reino de Dios, todavía están en el reino de las tinieblas. En el reino yo puedo amanecer un día desanimado porque soy ser humano. Me puede suceder algo en el día que me puede desanimar. Pero yo sé que tengo un Rey. Satanás sabe qué hace cuando te ve triste, te ve desanimado, te pone el pie en la cabeza, te empuja. Pero cuando yo estoy en el reino de los cielos, yo estoy triste, estoy desanimado, mi Cristo el Rey me levanta. Esa es la diferencia. Esa es, iglesia, la diferencia. Esa es. Allá usted cuál reino escoge. Allá usted en cuál reino prefiere vivir. En el reino donde cuando yo tengo escasez, ¿yo qué digo? Jehová es mi proveedor. Amén. Jesús les dijo, no os afanéis. Jesús les dijo, no os afanéis. ¿Por qué coméis, qué bebéis, ni qué vestir? Si los pajarillos que no tienen quien los gobierne, pero ellos salen, consiguen su alimento. Las flores, bueno, no saben cómo se visten, pero el Padre los mantiene a todos, les da de comer. Cuanto más al que está en el reino de los cielos, al que ha creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Amén. Dele la gloria, dele la Dios, dele la alabanza. Hay mucho pueblo de Dios que no está en el reino de los cielos. Me duele decirlo, pero es así. Hay mucho pueblo fuera del reino. Y por eso su vida a veces es más tormento que gozo. A veces es más tristeza que alegría. A veces es más confusión que paz. Porque yo puedo en un momento tener confusión por alguna situación, porque tengo que tomar una decisión, porque venga lo otro, véngalo para acá, como usted quiera. Pero si yo tengo confusión, ¿a quién tengo? A Cristo.
a Dios. Cristo es el príncipe ¿de qué? De paz. Y cuando yo ore y hable a Él, Él me dirá qué tengo que hacer. Mostrará el camino. Pero en el reino de las tinieblas, cuando tú tienes confusión, por ahí como dice el dicho, termina confuso, confundido como confuso. No entiendes nada y te va a enredar. Y cada día te vas a ver más enredado. Y cuando vea ya no puedes ni entiendes. Y te guía por el camino equivocado. El camino verdadero es el camino de Cristo. El otro camino es un camino ancho, pero lleva a la perdición. Hermanos, vamos al embajador. Yo tengo por ahí un versículo, creo que es 2 Corintios 5:20, me parece, Josué. Vamos a ver si es ese, porque tengo el 2 ahí. Padre bendito Dios, ¿cuántos están siendo bendecidos? Amén. ¿Cuántos les agrada la palabra del Señor, así no sea tan dulce? Amén. Se bajaron los amenes. 5:20, ¿qué dice? Así que Pablo viene hablando aquí del ministerio de reconciliación y dice, así que somos embajadores en nombre de ¿quién? ¿En nombre de quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de nosotros, de Cristo, reconciliados los unos con los otros. Mira, hermano, ya habíamos hablado del reino, habíamos hablado de qué otro, hablamos del rey, el reino, el rey, que hablamos de la constitución, ¿qué otra cosa hablamos? Habitantes de la ciudad, ciudadanos. Y ahora miremos el embajador. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que somos embajadores de ¿quién? De Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Oiga, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan. Hablando de la reconciliación. Aquí hay algo interesante. Les expliqué qué hacía un embajador cuando Roma conquistaba un territorio. Cristo instaló un reino en este reino terrenal. Y ese reino está representado porque un embajador es un ¿qué? Un representante de un país y va de parte del país y va en nombre y la autoridad de ese país. Y se instala en territorio ¿qué? Extranjero. Un embajador un embajador de Colombia no está en Colombia. Un embajador de Colombia está en un país que puede ser europeo, puede ser Estados Unidos, lo que sea. Pero va de parte del presidente, en este caso, con la autoridad del presidente y la constitución del presidente, del país que lo envía. Es un territorio extranjero dentro de otro territorio. Ahora, Jesús ¿a qué nos llamó? Dice que somos embajadores de Cristo. Que somos embajadores, que estoy diciendo mal en esa parte. Dices que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, mi hermano, que usted es un embajador en esta tierra, que viene y está con autoridad ¿de quién? De Cristo. Usted está llamado ¿a qué? Usted está llamado a que la autoridad de Cristo se extienda en el mundo y que como embajador de Cristo usted llegue. Vuelvo y tomo el embajador que enviaba Roma, era un embajador para cambiar ¿qué?
cambiar a las personas, le cambiaban la cultura, le cambiaban hasta la fe, le cambiaban todo hasta volverlo romano. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Ah? ¿La tarea es fácil? Tremendo. Yo lo veo una cosa grande. Tú estás llamado, tú eres embajador de Cristo para que cambies en el nombre de Jesús a aquella persona que está en el mundo. Que su pensamiento y todo lo que él hace lo deje de hacer para que se convierta a Cristo, y ya su mente, su forma de obrar, de pensar, de hablar, y su corazón que estaba lleno de pecado, ahora esté lleno de luz. Esa es la función del cristiano en esta tierra. La función del cristiano en esta tierra no es, ay, vamos a la iglesia, vamos a ver, ve qué bonito, es decir, hay una función específica, porque tú estás en el reino de los cielos, si es que estás. Y el Cristo te ha enviado a una misión, ¿cuál es? Cambiar al borracho. En el nombre de Jesús, no tú, no, porque tú no cambias a nadie. Tú, en el nombre de Jesús, lleva autoridad para desatar al borracho de las tinieblas, para sacar a la prostituta de la prostitución, para sacar al homosexual y a la lesbiana de su atadura. Tú eres el embajador para cambiar esa persona. Hasta que se convierta a Cristo, su mente sea renovada, su corazón sea cambiado y su vida sea cambiado. Y ahora no ande en tinieblas, sino que ande a la luz de Cristo. Ese es un reino, ese es del reino que Jesús habló. Jesús no habló de que era un reino para que pasearan bonito y vivieran bonito, no. Era una misión que tenían que cumplir los discípulos. Ay, ¿la cumplieron? Ellos la cumplieron. ¿Cuánta gente se convirtió cuando Pedro predicó? ¿Cuánta gente se convirtió cuando todos predicaban? Ahora en el reino de los cielos, ahí dice que Jesús le llevaban enfermos y ¿qué? Y eran sanados. Hay autoridad en el nombre de Jesús para que haya sanidad. Hay autoridad en el nombre de Jesús para que sea libre el que está cautivo en la drogadicción y en el alcoholismo. Hay libertad para el que está. Hay autoridad para el que todavía duda de Cristo y duda de la iglesia y duda del mensaje de Cristo. Todavía hay oportunidad. Sí, iglesia. Ese es el reino de los cielos. No es un dibujo animado, ni es un dibujo para que solo los niños coloreen. No, colorea el reino de los cielos en tu corazón. Póngale al reino de los cielos, dígale al Señor: me enviaste como embajador, tengo autoridad de parte tuya, yo quiero que mi vida cambie, Señor. Te pido que por tu misericordia y la autoridad que me has dado, esta enfermedad en el nombre de Jesús sea echada afuera, Señor. Pero si eres embajador, si no eres embajador, no llevas la autoridad, y si no lleva autoridad no puede hacer nada. Si no eres la autoridad delegada del Rey que es Cristo, no podrás hacer nada. Pero estás llamado a cambiar. A eso te llamó. Este es un reino de tinieblas y el Señor instaló el reino de los cielos para enviar embajadores. Y ese embajador eres tú. ¿A cuántos le va a cambiar? Con la palabra. No, porque a veces la gente en el mundo dice que aquí hacemos un lavado de cerebro. No, el lavado del cerebro lo hace Cristo a través de su palabra. Amén. Lava el cerebro y lava el corazón. Amén. Limpia tu boca. Amén. Y te da la autoridad para que puedas ejercerla dentro del reino de los cielos y llevar esa autoridad afuera al reino de las tinieblas. Iglesia, este es un tema hermoso, pero que requiere
de mucho tiempo para hacer en profundidad todo. Así que, amada iglesia, quisiera seguir quizás hablando de tantas cosas que habla del reino de los cielos. Pero por esta mañana yo le pido a usted que piense, primero que todo, estoy en el reino de los cielos. ¿Soy ese embajador de Cristo? Porque aquí dice claro, vuelvo a leerlo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, nosotros vamos a llevar os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. Cuando tú traes una persona, cuando tú le llevas el evangelio a una persona y esa persona acepta a Cristo, entra al reino de los cielos y es reconciliado con Dios. Porque el que no tiene a Cristo está apartado de Dios y está lejos de Dios. Necesita ser reconciliado. Y tú eres el embajador. ¿Qué hacen cuando hay confrontación entre los presidentes de los países? Normalmente, ¿qué es lo primero que envían? Embajadores. Para que vayan a mediar. O por lo menos a llevar información o traer información. Ese eres tú. Allá hay gente con conflictos internos. Hay matrimonios a punto de destruirse, a punto de divorciarse. Matrimonios que hay violencia, hijos abandonados. Todos ellos necesitan un embajador de Cristo para que sean rescatados. Y acabar el conflicto entre el hombre y Dios, porque mientras el hombre esté en pecado y esté en situaciones como estas, estará fuera del reino de los cielos. Y necesitamos que la gente se reconcilie con Dios. Reconciliados con Dios. Y a un pueblo de Dios que necesita reconciliarse con Dios, oremos para que el Señor nombre embajadores en este lugar para reconciliar a iglesia que hay iglesia todavía en conflictos. Hay hermanos dentro de las iglesias, en todas partes donde hay conflictos, y están en conflicto. Están en conflicto con ellos mismos y con Dios. Entonces, mis hermanos, tú eres del reino de los cielos. Ejerce tu autoridad que te ha delegado Cristo. Si eres del reino de los cielos, haga el trabajo de embajador. Pero hoy, en las iglesias, a veces parece un estadio lleno de espectadores. ¿Ustedes han visto cuando juega la selección Colombia? En el Romelio Martínez, en el Metropolitano pueden haber 40,000, 50,000 personas. ¿Cuántos hay jugando? 22, ¿cierto? ¿Cuántos hay en las tribunas? 50,000. O sea que 50,000 espectadores mirando a 22. En las iglesias hoy hay más espectadores que jugadores. En las iglesias hoy hay más espectadores que trabajadores. Y no en vano dijo el Señor Jesús, orar al dueño de la viña para que envíe obreros. Así que, amada iglesia, póngase en pie. Damos gracias a los que se conectaron a las redes sociales y verán este mensaje. Dios me los bendiga y tengan una excelente semana de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén.